Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Por la voluntad de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la conducción del Espíritu Santo, estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos participando ya de la última lección del trimestre y estamos puntualizando en esta lección algunos detalles de mucho interés que tienen que ver con el tabernáculo. El texto a memorizar para esta semana lo encontramos en Éxodo 40, los versículos 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 38. En este día, por la voluntad de Dios, estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, el tabernáculo construido, y aquí en esta lección pues estaremos viendo muchos detalles a nivel de información, porque realmente Dios es un Dios de detalle, y eso es lo que estaremos compartiendo con ustedes en este tema. El tabernáculo construido es la lección que corresponde a este día. En este momento, apreciado hermano, querido amigo, quisiéramos hacerte una invitación para que nos acompañes en oración en el momento en que iniciamos este estudio. Oramos. Señor, agradecemos tus bondades. Gracias por estas grandes verdades que estamos estudiando durante toda esta semana, una semana de cierre de este importantísimo estudio que estamos realizando del libro de Éxodo. Queremos agradecerte porque hemos aprendido bastante acerca de este importante libro y esperamos, querido Dios, que lo aprendido durante todo este trimestre y en especial en esta lección que versa sobre el santuario nos ayude a crecer y saber que todas esas grandes verdades de la salvación están ahí en el santuario. Dirígenos, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Lo cierto es que el tabernáculo o el santuario se encuentra en toda la Biblia y en el santuario encontramos todo lo que tiene que ver con salvación. La salvación es un tema que se refleja desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y allí también podemos ver esas grandes verdades acerca del santuario. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 36, del capítulo 36, los versículos del 8 al capítulo 39, versículo 31, encontramos un sinnúmero de detalles que algunas personas podrían sentirse medio abrumado. Pero cuando nos ponemos en contacto con el texto, entonces podemos responder a una gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué se dieron tantas instrucciones de manera explícitas en la construcción del santuario? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Es impresionante, señores, cuando consultamos esos capítulos citados, la forma delicada, esos datos de manera explícita que se van dando en cuanto a la construcción del santuario y todas sus funciones. La gran cantidad de esos detalles en lo que tiene que ver con la construcción del santuario se debe a que éste debía reflejar la morada celestial de Dios, su importancia como lugar central de adoración, su papel como símbolo, es decir, una sombra de esas grandes realidades espirituales futuras y la voluntad de Dios que debía ser adorado según sus términos, demostrando
la necesidad de obediencias y lo que es la centralidad de su presencia de vida allí en el pueblo, y todo eso se reflejaba en el santuario que Dios ordenó a Moisés para construir conforme al modelo del cielo. Esos detalles, la cantidad de información que encontramos acerca de esto, señores, la construcción del santuario no debía ser cualquier cosa, o no se debería descuidar ninguno de los detalles, porque era una representación misma del santuario que está en el cielo, y este santuario revelaba grandes verdades a el pueblo de Israel en torno a lo que tiene que ver con la salvación. Para nosotros comprender el significado profundo de esos detalles, hay que entender que justamente este era un reflejo del cielo. Moisés recibió el modelo del tabernáculo del Dios mismo, que a su vez era un reflejo de las cosas celestiales. Los detalles específicos servían para enseñar la realidad más grande y eterna de la morada de Dios en el cielo. Por eso es que cuando nosotros vamos a la carta a los Hebreos, encontramos todos estos detalles, el apóstol Pablo comentando sobre esas grandes realidades que reflejaba el santuario de esta economía y con una extensión hacia el santuario del cielo. La misma presencia de Dios se iba a reflejar en ese santuario. Por lo tanto, el tabernáculo era una forma tangible de recordar al pueblo la presencia de Dios entre ellos. Cada uno de esos detalles era una pieza diseñada para mantener su presencia, pues Dios fue quien lo dio y la idea vino precisamente del mismo Señor. Por eso, esos elementos modernos que encontramos en la construcción misma del santuario, de este tabernáculo, sus rituales, cómo funcionaban, que era básicamente una sombra de esas grandes realidades espirituales futuras, especialmente de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La precisión con la que se construyó el santuario estaba demostrando la seriedad y la importancia de todos estos símbolos que representaba ese mismo santuario. Allí, definitivamente que los constructores de ese santuario, y estuvimos analizando en una lección de estas cuando hacíamos el fuerte énfasis de que la orden de Dios debía ser cumplida, y había un elemento importante que nosotros destacábamos en la construcción de este santuario: la obediencia. La obediencia, parte fundamental en torno a lo que tiene que ver con la adoración. Así es que, querido amigo, apreciado oyente, los detalles minuciosos eran una demostración de la importancia de seguir las instrucciones divinas y de la necesidad de adorar a Dios según sus propósitos divinos, conforme a los términos mismos que el Señor había establecido. No era algo que se construyera al azar, sino de manera muy precisa, porque este santuario tenía un papel central en lo que tiene que ver con la adoración del pueblo. El tabernáculo también ayudaba a establecer la identidad del pueblo elegido de Dios, situando a Dios en el centro mismo de su vida. La repetición de las instrucciones servía para solidificar el significado y la importancia de la Torá y el culto que este pueblo conocía también. De manera que eso, por un lado, y cuando se tomó en cuenta la construcción del santuario, esos detalles, que se levantó justamente ese santuario, ya el pueblo quedaba sumamente impresionado sobre esas grandes verdades. De manera que, por esa parte, pues nosotros estamos muy bien en términos de esas realidades que representaba, para que la construcción misma del santuario podía indicar que eso es lo que pasa en el cielo. Así que se completó toda la obra de la tienda de reunión, y los hijos de Israel lo hicieron tal como había ordenado Moisés, así lo hicieron. Todo el santuario en esta tierra era básicamente, como acabamos de informar en esta lección, un reflejo celestial, solo que
El templo del cielo es mucho más grande y es donde Dios reside principalmente. Cada detalle en la tierra existe en ese templo en el cielo. El diseño tenía que ser perfecto porque Dios quería que reflejase todo lo de arriba. El lugar santísimo, por ejemplo, del templo terrenal, estaba el arca del pacto. Esta arca del pacto tenía grabados en su tapa 2 ángeles llamados querubines con las alas extendidas. Esta arca del pacto tenía grabados en su tapa 2 ángeles llamados querubines con las alas extendidas uno al frente del otro mirando a punto entre ellos. Según la Torá, la manifestación visible de Dios, llamada la Santa Shekinah, venía a reposar entre estas 2 figuras de ángeles y eso se llamaba propiciatorio. Durante todo este tiempo la columna de nube se podía ver desde afuera, desde el templo, representando justamente la presencia de Dios. Incluso cuando dice el texto bíblico, vamos de nuevo al libro de Éxodo, ahora en esta ocasión, en el capítulo 25, los versículos 21 y 22. Pondrás en el propiciatorio sobre el arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te diré, y allí me reuniré contigo, y desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo sobre todo lo que te mandare a los hijos de Israel. Volvemos a establecer algunas ideas conforme a las preguntas que desde el principio estamos estableciendo en este comentario. ¿Por qué creemos nosotros que se dieron esas instrucciones tan explícitas y qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Notemos, Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido allí en el monte Sinaí. En el texto bíblico enumera varios detalles. El tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. En el libro de Éxodo capítulo 36, verso 8, allí se nos dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa, y el mismo capítulo, el versículo 38 añade: y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. En relación a lo que tenía que ser el arca, en Éxodo capítulo 37, los versículos del 1 al 9, uno de los muebles de mucha importancia de ese santuario hizo también Bezaleel, el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro, y a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos, y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. E hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno frente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Esa declaración la encontramos en Éxodo capítulo 37, versículos del 1 al 9, también dentro de los elementos que conformaban el santuario. Allí se encontraba la mesa para los panes de la proposición. Éxodo capítulo 37, los versículos del 10 hasta el 16. Nos encontramos también con el candelabro. Éxodo 37, 17 al 24.
el altar del incienso. También en lo que tiene que ver en la construcción del santuario, podemos observar el altar del holocausto, conforme a Éxodo 38, 1 al 7, la fuente para el lavamiento, Éxodo 38, 8, el atrio, Éxodo 38, 9 al 20, y el material utilizado para el tabernáculo, conforme a Éxodo 38, del 21 hasta el 31. Éxodo 39 describe lo que es el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Señores, ya nos encontramos en el tabernáculo y podemos decir con toda seguridad que esos servicios de dicho tabernáculo eran lecciones visuales acerca de lo que es el Evangelio. ¿Cómo, dirán algunos, cómo que eso tenía que ver con el servicio del Evangelio? Sí, sencillamente ilustraban todo lo que es el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, número 1, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata Dios con él, cómo salva a las personas arrepentidas, cuál es el destino de los malvados y cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. Por lo tanto, dos servicios diferentes, pero estrechamente relacionados, eran celebrados durante todo el año en el santuario o en el tabernáculo, el servicio diario y el servicio anual que todos nosotros conocemos. El sacerdote tenía que hacer una intercesión diaria por la intercesión de los pecados del pueblo, y el gran servicio del Yom Kippur, cuando entraba el sumo sacerdote para hacer una ceremonia oficial por la intercesión de todo el pueblo. Este ministerio, señores, en dos fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores. Y a través de los servicios del santuario diario, Dios aseguraba a quienes se arrepentían que Él perdonaba sus pecados y les ofrecía la salvación por la gracia. Noten ustedes, queridos amigos, que aún desde el Antiguo Testamento y aquí se refleja con mucha fuerza la salvación por la gracia y no por las obras. Y todos los servicios que se realizaban allí en el santuario, las diferentes ofrendas que se llevaban y la intercesión del sacerdote, está diciendo a los que realizaban este tipo de ceremonia que nuestra salvación no es por obra, sino más bien por la gracia. De manera que, querido hermano, apreciado amigo, para recibir ese don de salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre debía limpiarnos a todo del pecado. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 7, la confesión del pecado y la aceptación del manto de justicia de Cristo eran el centro de ese don, conforme a lo que encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 32, los versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. De este modo, apreciado amigo, querido oyente, notemos la gran realidad. Cuando el pecador se arrepentía de corazón, operaba de inmediato la gracia divina, recibiendo la seguridad de perdón, y en ese sentido podía regocijarse en la salvación. Algunos han llegado a pensar que la gracia solamente opera en el Nuevo Testamento, pero ya repetimos que el mismo tabernáculo demuestra que ciertamente tanto las obras como la gracia de Dios operando en el pecador arrepentido estaban incluidos en el servicio del santuario. Así es que el servicio anual que se realizaba durante el gran día de la expiación demostraba cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste representa y cómo asegura un futuro sin la existencia del mal. Levítico capítulo 16 hace una gran exposición acerca de estas grandes verdades, y sería importante que usted pueda hacer un repaso en su casa de manera más tranquila cuando tenga más tiempo, repasar lo que enseña el Levítico capítulo 16 y Juan capítulo 1 versículo 29, señalando a Dios, a Jesucristo como el Cordero que quita el pecado. Esa es
la gran realidad que nosotros encontramos en esta importante labor que se realizaba en el santuario. Este pasaje tan conocido por nosotros, Juan 1:29, después de darle instrucciones específicas al pueblo de Israel, Juan está rescatando esa idea cuando ve la persona de Jesús y dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios que se realizaban de aquellos animales, de los corderos, estaban representando a nuestro Señor Jesucristo, y ya en el Nuevo Testamento Juan reconoce esta gran verdad. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, en la actualidad el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor. Cuando nosotros consultamos Hebreos capítulo 7, versículo 25, allí se nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión de Cristo por los pecados de cada uno de nosotros es real, y es la gran verdad que el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, está expresando esa gran verdad. Traerá la solución final al problema del mal, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios en muchos de los libros que nosotros consultamos constantemente, y el libro de Éxodo refleja esta gran verdad. De manera que el santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresar gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión. Entonces viene la respuesta a la gran pregunta que hemos estado abordando en el día de hoy: ¿por qué esos detalles en la construcción del santuario? ¿Fue necesario hacer grandes y costosos preparativos? ¿Hacía falta la gran cantidad de los materiales más preciosos y caros? No obstante, el Señor aceptó las ofrendas que fueron traídas voluntariamente, y ahí se construyó el santuario. El edificio estaba en 2 departamentos, donde ya hemos mencionado las diferentes funciones que se realizaba allí, y definitivamente todo esto simbolizaba y apunta a lo que era el servicio del santuario celestial. Querido amigo, apreciado oyente, hay muchos detalles que nosotros de manera particular en nuestros hogares deberíamos estar repasando conforme a las diferentes citas que hemos compartido con ustedes. La gran realidad del santuario, sus detalles, la forma delicada en que debía obrarse allí, era un mandato divino. Recuerden que Dios dio a Moisés las instrucciones específicas sobre la construcción del santuario, y todo lo que proviene del cielo tiene un propósito importante. Llegamos a destacar que, siendo este santuario una sombra o un símbolo del verdadero santuario que está en el cielo, Dios no podía ni debía conformarse con cosas hechas de maneras común. Todos esos detalles representan la obra de la salvación, y estaremos siempre repitiendo que allí en el santuario se presentan todas las verdades que tienen que ver con nuestra salvación. Así es que el tabernáculo ya construido es una gran idea de parte de Dios. Los hijos de Israel, cuando empezaron a realizar estos servicios en el santuario terrenal, llegaron a entender la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, y cerramos una vez más repitiendo lo que Juan dijo en el cumplimiento de esa gran verdad de los sacrificios en el santuario terrenal. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así lo señaló Juan. El verdadero sacrificio se hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la gran verdad que representa o simboliza el santuario terrenal, la gran verdad de que Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros. Al cierre, hacemos la invitación para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Te agradecemos, oh Padre, por estas grandes verdades que han sido analizadas en torno a la construcción del santuario ya hecho. Te pedimos
que por fe siempre estemos mirando la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos en cada momento, en cada instante, a vivir con la seguridad de salvación, porque ya Cristo Jesús, en su intercesión por nosotros en el reino de los cielos, vive día a día presentando su sangre expiatoria para que hoy podamos tener seguridad de salvación y perdón de nuestros pecados. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.